etimológico proviene de la palabra tejido o enlace, porque justamente eso es lo que hace el texto, ¿verdad? A través de relaciones formales hace un tejido de ideas. Existen numerosos tipos de textos. Están los textos que son narrativos, informativos, publicitarios, científicos, expositivos, entre otros que vamos a estar analizando seguidamente. Todos cumplen distintas finalidades y se utilizan según el contexto que se requiere. La estructura de un texto es la siguiente. Por un lado tenemos la macroestructura que contiene las acciones y las ideas principales. La superestructura que está determinada por la forma del lenguaje, ya sea que sea en prosa, en verso, sea una narración, una descripción, un diálogo, es decir, la forma en la que está estructurada y la forma en que está expresada el texto. Y la microestructura contiene ya ideas más explicativas o complementarias como el tiempo, el lugar y otras acciones. Como mencionamos, ¿verdad? La macroestructura es la representación abstracta y sintética del tema, es decir, el significado global del texto sería la macroestructura. La macroestructura sería entonces el tema del texto. Luego tenemos la microestructura que contiene acciones o ideas explicativas, ampliativas o complementarias. Tiene la información de tiempo, lugar y otras circunstancias del texto narrativo que pueden tomar también el nombre técnico de tema, rema o comento. Es decir, la microestructura es todo lo que se está diciendo, que se está comentando o las nuevas ideas que van naciendo a partir del tema. Luego tenemos la superestructura que hace referencia a la forma textual, es decir, qué tipo de texto tengo, si tengo una trama, un género discursivo, cómo está organizado mi texto de manera externa e interna. Las propiedades fundamentales de un texto son 4: la adecuación, la intencionalidad, la coherencia y la cohesión. Estas son las 4 propiedades fundamentales del texto. En cuanto a la adecuación se presenta en el nivel comunicativo y es un conjunto de pautas lógicas que considera las características y circunstancias de los elementos de la comunicación para lograr la eficiencia del mensaje. Es decir, que un texto es adecuado cuando logra comunicar el mensaje de manera exitosa. Luego la intencionalidad, que es otra propiedad del texto, sería algo que se manifiesta en el nivel pragmático y consiste en qué finalidad está persiguiendo el emisor al comunicar su mensaje al receptor, ya que él puede estar buscando informar, divertir, solicitarle algo o cualquier otra intención. Entonces esa es la intencionalidad comunicativa, que es otra propiedad fundamental del texto. Luego tenemos la propiedad fundamental, que es la coherencia. La coherencia se evidencia en el nivel semántico y esta propiedad permite darle una continuidad temática mediante una organización lógica y jerárquica de las ideas para poder formar una unidad global que tenga sentido. Eso sería la coherencia, ¿no? Entonces, dijimos, ¿verdad?, que tratamos de tener una continuidad para lograr una unidad global con sentido. Ahora, esa progresión temática puede ser de 3 formas. La primera sería la continua, en el cual tenemos un tema y a partir de ese tema van apareciendo distintas remas o comentos, que serían las ideas sobre este tema o lo que se está diciendo del tema, ¿verdad? Todo lo que se va diciendo del tema es la rema. Cuando tenemos un tema y aparecen varias remas o ideas sobre este tema, entonces estamos ante una progresión temática que es continua.
Y aparece mucho esto o se presenta en los textos de trama informativa y descriptiva. Luego tenemos las progresiones temáticas que son derivadas, que son más empleadas en textos expositivos y académicos, que serían, por ejemplo, los mapas conceptuales, donde tenemos un hipertema o un tema muy grande, al partir del cual se va derivando varios temas o subtemas que a su vez tienen sus remas o comentos, que serían las ideas o lo que decimos del tema. La progresión temática lineal se da más en textos de trama narrativa que son muy intensas, y este tipo de progresión consiste en iniciar un tema que tiene una idea o una rema, pero esta idea, esto que se está diciendo del tema, cobra tanta importancia que se convierte en un nuevo tema, o sea, se convierte esta rema en un tema que vuelve a tener su propia rema. Aquí tenemos algunos ejemplos que dice: mi amigo realiza una campaña de recogida de juguetes. Este proyecto ha recibido grandes elogios por parte de diferentes organizaciones. Sin embargo, este reconocimiento no es lo que lo mueve a. Punto suspensivo que se omitió ya parte del fragmento. Primeramente vamos a analizar el primer párrafo que me dice: mi amigo realiza una campaña de recogida de juguetes. Hasta ahí. El tema ahí sería mi amigo. Entonces mi tema 1, le voy a llamar tema 1, mi amigo. ¿Qué estoy diciendo de mi amigo? Sería mi rema 1, que realizó una campaña de recogida de juguetes. Entonces realiza una campaña de recogida de juguetes sería el rema, lo que voy diciendo de mi tema, ¿verdad? Entonces realiza una campaña de juguetes, de recogida de juguetes sería mi rema 1. Luego me dice: este proyecto ha recibido grandes elogios por parte de diferentes organizaciones. Estoy diciendo que recibió grandes elogios, pero ¿quién? ¿Quién recibió elogios? El proyecto, ¿verdad? La campaña de recogida de juguetes fue el que está recibiendo elogios. Entonces, esta rema 1 pasó a ser mi tema 2 ahora. Ahora es un tema. Mi tema 2 es ahora el rema 1, que sería esto, ¿verdad? ¿Y cuál sería mi rema 2? Lo que estoy diciendo de esto, de la campaña de recogida de juguetes, que recibió grandes elogios, ¿verdad? Y si continúo me dice: sin embargo, este reconocimiento no es lo que le mueve. Entonces estoy comentando un comentario de que no, ese reconocimiento no es lo que le mueve, se está refiriendo a los elogios. Entonces este elogio, los elogios que recibió, pasó a ser mi tema 3, o sea, mi rema 2 pasó a ser mi tema 3, que a su vez generó un nuevo rema que sería: sin embargo, este reconocimiento, ¿verdad? Ok, entonces, según lo que habíamos visto, ¿verdad? Aquí tenemos una progresión temática del tipo: de un tema 1 pasamos una rema que luego se convierte en un tema 2, que tiene una rema 2, que a su vez se convierte en un tema 3 y que a su vez este vuelve a tener su propia rema. Entonces estamos ante una progresión temática del tipo lineal. Aquí tenemos otro ejemplo y dice: el vestido es de satín con bellos bordados, lentejuelas y muy caro. Entonces mi tema es el vestido, ¿verdad? Yo estoy hablando en todo momento de mi vestido. Mi tema 1 es el vestido, ¿verdad?
Ahora, ¿qué comentarios o qué remas tiene? Primeramente, que es desativo. Luego que tiene bellos bordados, ¿verdad? Entonces, este sería mi rema 1. Bellos bordados sería mi rema 2. Y dice lentejuela, tiene lentejuelas y a la vez es muy caro, ¿verdad? Entonces, todo esto que yo estoy diciendo son comentos o remas de un solo tema, que sería el vestido. Entonces, tendríamos un esquema como el que habíamos visto, que de un tema nace una rema, de ese mismo tema siempre nace otra idea o otro rema, y del mismo tema vuelve a salir otro comento o rema. Entonces, esta progresión que vimos se llama progresión temática constante. Aquí tenemos otro ejemplo y dice, hay dos tipos de fuente de energía, de fuentes de energía aprovechables. Están las renovables, que proceden de productos inagotables, y las no renovables, que proceden de productos agotables, que con el tiempo pueden irse acabando. Entonces aquí tenemos un tema grande, ¿verdad? Primero tenemos la fuente de energía aprovechable. Este sería mi tema grande, ¿verdad? Entonces la fuente de energía aprovechable sería un super tema o un hiper tema, ¿verdad? Y a partir de él sacamos dos ideas nuevamente, de que están los que son renovables, están las que son renovables y las que son no renovables. Y que a su vez estas renovables tienen un comentario de que procede de productos inagotables. De productos inagotables. Y en cuanto a las no renovables, estamos diciendo que provienen de productos que son agotables, ¿verdad? Entonces, a partir de un super tema o un hipertema, surgieron dos temas que son energía renovable y no renovable, que a su vez tuvieron su aumento. Este tipo de progresión temática se llama derivado. Entonces, este sería un ejemplo de una progresión temática derivado. Vamos a hablar ahora de lo que sería la propiedad fundamental del texto de la cohesión, el cual existen dos tipos. Está la cohesión gramatical y la cohesión lexical. La cohesión se manifiesta en el nivel semántico, son las relaciones formales que logran la unidad entre las partes del texto. Estamos hablando de la cohesión gramatical. Vamos a hablar ahora de lo que sería la cohesión gramatical. Existen varios mecanismos para lograr la cohesión gramatical, pero el principal de ellos suele ser la referencia, el cual nos permite recuperar información que ya habíamos mencionado en otra parte del texto. Existen dos tipos de referencia, que son la endofórica y la exofórica. La endofórica, a su vez, existe la anáfora y la catáfora, y la exofórica sería la deixis. La endofórica, la referencia endofórica sería cuando el referente se encuentra dentro de nuestro texto. Y las exofóricas cuando estamos señalando una persona o un lugar que solo está presente en nuestra memoria, que está fuera del texto.
Vamos a empezar, vamos a seguir adentrándonos a lo que sería la referencia endofórica, iniciando por lo que sería la anáfora. La anáfora se da si es que aparece primero el referente y luego la referencia. Entonces podríamos decir que se produce el significado de algo que ya ha sido nombrado o dicho anteriormente. Por ejemplo, anoté su dirección en tu cuaderno, te la daré. El referente sería dirección, ¿verdad? ¿A qué nos estamos refiriendo? La referencia anafórica sería la, porque con esa palabra estamos haciendo referencia a lo que ya habíamos mencionado. Cuando yo digo te la daré, me estoy refiriendo a quién, a la dirección, ¿verdad? Ok. Recorrimos el campo, los niños están allí. Bueno, el referente es campo, ¿verdad? La referencia anafórica es allí. Mediante la referencia anafórica allí, yo estoy haciendo referencia a la palabra campo que yo ya había mencionado con anterioridad. Otro tipo de referencia endofórica sería la catáfora, que es cuando aparece primero la referencia y luego el referente. Es decir, que nosotros nos anticipamos en anunciar algo que después vamos a nombrar. Por ejemplo, no lo podrás creer, Lolita va a casarse. Entonces aquí no lo podrás creer, lo hace referencia a lo que después vamos a nombrar, que sería que Lolita va a casarse. Y en cuanto a las referencias exofóricas, que son las que señalan persona, lugar, que están fuera del texto, que solo viven presentes en la memoria, tenemos a la deixis. La deixis es cuando el conjunto de los procedimientos de referencia, como ya dijimos, ¿verdad?, alude a entidades que están fuera del texto. Entonces estamos señalando una persona, un lugar o un tiempo exterior al texto que solo está presente en la memoria. Ejemplo, en aquellos años eso era corriente, ¿verdad? Con el adverbio temporal aquellos estamos haciendo referencia a una situación que está fuera de nuestro texto, que es exterior a nuestro texto. Los tipos de deixis que existen son los siguientes. Primero, el personal o social, que se emplea, como su nombre lo dice, personal para referirse a personas. Por ejemplo, las palabras yo, mi, me, tú, te, ti, él, ella, su, nuestro, etc. Por ejemplo, ella me invitó a una fiesta. Aquí ella sería la deixis personal. El temporal dice, hace cuenta a situaciones del presente, pasado, futuro, con palabras como hoy, mañana, ayer, etc. Por ejemplo, hoy iré a casa de los abuelos. La palabra hoy, entonces hace cuenta la situación presente. Entonces una deixis temporal. La deixis espacial es el caso en el que se habla del lugar, por lo cual se usa palabras como aquí, allí, allá, arriba, abajo, cerca, lejos, etc. Por ejemplo, la caja está arriba de las escaleras. Entonces eso es una deixis espacial. Escriba A si la referencia resaltada es anáfora, C si es una catáfora y D si es una deixis. En el primer ejemplo dice, hoy en día la industria demanda perfiles especializados en automatización. La palabra hoy en día sería una deixis temporal, ¿no? Entonces el primer caso sería una deixis. Hoy en día, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una deixis. Voy a escribir la letra D. Nos vemos inmersos en el concepto de industria 4.0. Nos, una palabra que indica una deixis personal. O sea, aquí también tenemos una deixis. La medicina del trabajo será otra de las especialidades más demandadas. Bueno,
Con la palabra otra nos estamos refiriendo a quién, a medicina, ¿verdad? Entonces estamos haciendo referencia a algo que ya mencionamos anteriormente, porque estamos diciendo otra de las especialidades. Otra hace referencia a cuál especialidad, a la de medicina, la que ya mencionamos antes. Entonces aquí sería una anáfora. Siguiente dice, sí, siguiendo la evolución del mercado, ese será el perfil más buscado. Concluye el de controlador financiero, ¿verdad? Entonces aquí con la palabra ese ya nos estamos haciendo referencia a lo que vamos a mencionar posteriormente, es decir, nos anteponemos a algo que va a mencionar después, que sería el del controller financiero. Entonces aquí nos encontramos ante una catáfora. Bueno, hablemos ahora de lo que sería la elipsis. La elipsis consiste en omitir uno o varios elementos de la oración. Por ejemplo, mi abuelo fue poeta, mi padre periodista. Entonces aquí estamos omitiendo el verbo ser, porque yo no vuelvo a repetir, mi abuelo fue poeta, mi padre fue periodista. Omití el verbo ser, entonces ahí estoy empleando la elipsis, que es una cohesión gramatical. Ahora lo que sería la conexión. Las conexiones son los encadenamientos que se producen a través del uso de marcadores y conectores que establecen una relación entre las palabras. Entonces los marcadores y los conectores nos permiten una transición fluida entre párrafo y enunciado. Los marcadores textuales organizan la estructura del texto y orientan la interpretación global del tema. Y los conectores textuales establecen una relación lógica de dependencia entre las unidades menores del texto. Entonces, en cuanto a los marcadores y conectores que permitan la conexión textual, tenemos a los organizadores textuales, lo cual hacen la jerarquización de la información del texto. Pueden ser como comentadores con palabras como bien, pues, además. Pueden ser ordenadores como las palabras de en primer lugar, al día siguiente, el día de ayer, entre otros ejemplos. Pueden también tener organizadores textuales de tipo distribuidor con palabras como por una parte, por otro lado, y están los que son conectores conclusivos con el cual finalizamos un tema o lo que estamos diciendo. Por ejemplo, para finalizar, para terminar, entre otras palabras. Tenemos marcadores y conectores textuales que son reformuladores textuales, es decir, formulan de nuevo las ideas. Están los explicativos con palabras como es decir, o sea, entre otros. Están los rectificadores que son más bien, mejor dicho. Entonces este tipo de palabras son marcadores textuales o conectores rectificativos. Los recapitulativos son conectores como las palabras de en suma, en síntesis, entre otros. Y los ejemplificativos son palabras como por ejemplo, entre otros. Tenemos también los conectores que son operadores discursivos, es decir, que manifiestan la oposición del emisor. Por ejemplo, está el operador discursivo que es el de punto de vista, con palabras como en mi opinión, a mi parecer, entre otros. Tenemos también los conectores que son de certeza, o sea, que son operadores discursivos de certeza, con palabras como es sabido por todos, es indudable que, entre otras palabras o expresiones. También tenemos conectores discursivos
con operadores discursivos del tipo afirmativo o de afirmación, con palabras como en efecto, efectivamente, entre otras. Y los de tematización serían palabras como con respecto, a propósito de, entre otros. Los marcadores conversacionales son aquellos que regulan la conversación. Tenemos los que son de afirmación con palabras de oye, ¿me entiendes? Esos son tipos de marcadores de confirmación. Luego tenemos los marcadores que son estimuladores. Las palabras, algunas palabras de ejemplo de marcadores estimuladores serían ánimo, vale, dale. Los marcadores de atenuación son palabras como bueno, de cierta manera, entre otros. Los marcadores de desacuerdo son palabras como nunca, tampoco, en absoluto, jamás, entre otros. También tenemos los marcadores que son de cierre, como por ejemplo ya está, ha sido todo y nada más que agregar, entre otros, ¿verdad? Tenemos también los conectores que son conectores lógicos que enlazan las partes del texto y orientan a la interpretación de la relación lógico-semántica. Están los conectores aditivos con palabras como asimismo, además, también. Los que son de oposición, los conectores de oposición son palabras como pero, sin embargo, si no, entre otros. Los conectores lógicos comparativos se dan en palabras como de igual manera, de la misma forma, del mismo modo, así mismo. Los conectores lógicos de base causal se dividen en causales, que son la de relación causa, como por eso, porque, ya que. Y los consecutivos, que son la relación de consecuencia, como, pues, por consiguiente, entre otros. Los conectores lógicos de espacio temporal son palabras como de anterioridad, simultaneidad o espontaneidad, como por ejemplo, hasta aquí, hasta entonces, mientras, luego. Esas son palabras que son conectores lógicos espacio-temporales. Y los conectores lógicos modales son palabras eh, que, por ejemplo, de este modo, en general, en particular, de esta forma, así. Esas son formas modales o conectores lógicos modales. Ahora vamos a adentrarnos a lo que sería la cohesión lexical. Comenzando por lo que sería la reiteración. La reiteración es un recurso que consiste en destacar algunas palabras dentro del texto. Están las reiteraciones que son de palabras, como por ejemplo en este texto que dice, Inés había comprado un vestido para la fiesta. Estaba convencida que sería el vestido más bonito de todos. Entonces aquí vemos una reiteración de palabra, porque se reiteró la palabra vestido. La recurrencia léxica se puede entender también como una figura retórica si tiene una finalidad que es claramente expresiva o poética. Entre los tipos de reiteración también tenemos la reiteración del lexema, que es cuando aparece en un texto palabras que tienen la misma familia léxica, es decir, que comparten un mismo lexema, ya sea que estas palabras sean derivadas o compuestas. En este ejemplo, no seas nunca violento. La violencia no lleva a ninguna parte. Entonces vemos que la palabra violento y violencia tienen el mismo lexema. Y en nuestro ejemplo 2, la oración nos dice, de la cantera los bloques de piedra salen sin devastar.
son los picapedreros quienes los labran. Entonces la palabra piedra y picapedrero tienen el mismo lexema, es decir, que son palabras de la misma familia léxica. Continuando con lo que sería la cohesión léxica, tenemos la contigüidad. La contigüidad consiste en la relación de palabras afines en un mismo párrafo. Aquí tenemos un pequeño texto que nos dice: las coníferas son árboles o arbustos evolutivamente muy antiguos que aparecieron cientos de años antes de los árboles de hojas anchas. La palabra conífera proviene o deriva del griego conus y ferre, que se traduce en llevar conos, haciéndose alusión a la principal característica de las coníferas coniferóxidas, que es la de poseer estructuras reproductivas denominadas conos o más comúnmente piñas. Las plantas que forman esta colección son de especies forestales dominantes en los climas fríos y en las altas montañas. Entonces, si observamos el texto, las palabras subrayadas árboles o arbustos, las palabras planta y especies forestales son todos la misma, son todas palabras afines. Luego tenemos, continuando con lo que sería cohesión lexical, lo que sería la sustitución. La sustitución consiste en utilizar la sinonimia, antonimia, entre otros recursos retóricos para poder eh, reemplazar palabras en la oración. Por ejemplo, fue Gagarin quien popularizó la descripción de la Tierra como un planeta azul. Entonces aquí sustituimos la palabra Tierra por planeta azul, empleando la sinonimia. Aquí tenemos otro ejemplo donde dice: la descripción de la Tierra como un planeta azul, al ser el primero en verla por sí mismo desde el espacio y por lo mucho que le llamó la atención esa tonalidad dominante. Entonces, si es que consideramos la palabra sinónimo, la palabra tonalidad como un sinónimo de color, entonces tonalidad sería el hiperónimo de la palabra azul. Entonces aquí empleamos una sustitución por medio de un hiperónimo. Otro ejemplo sería: ascendió al firmamento, por milenios considerado morada de dioses y lugar inalcanzable para los mortales. Entonces aquí sustituimos firmamento por morada de los dioses, empleando la metáfora.